I don't wanna rock and roll no more. At least not the way I did back before. That life tried to kill me. To tell the truth, it never thrilled me. Os traigo hoy un cuento que en principio es un poco sombrío, pero precioso, muy ilustrativo, nos enseña muchas cosas y con un texto y unas ilustraciones espectaculares. Es este: El príncipe de los enredos. Fijaros ya qué cubierta tiene. ¿No es preciosa? Los autores son españoles. El del texto es Roberto Aliaga, que es un biólogo de Argamasilla de Alba, un pueblo muy ligado a la vida de Cervantes. Y como biólogo empezó a hacer cuentos relacionados con la naturaleza, le salieron muy bien, le dieron premios y siguió y siguió. Y estamos encantados de que haya seguido, porque este cuento es precioso. Y el ilustrador es catalán, se llama Roger Olmos, y desde luego es un 10, un 10. Pues vamos allá, con este cuento sombrío. Fijaros lo que dice el autor del texto en la dedicatoria. Para Pedro y Encarna, que no sabemos quiénes son, pero les saludamos, que me abrieron la puerta de su casa y me hicieron una copia de la llave. Roberto. Es que hacer una copia de la llave, no solo invitar a tu casa, sino hacer una copia de la llave, es abrirle realmente la puerta de tu corazón. Le das absolutamente tu confianza, que es lo contrario de lo que habla este cuento. El príncipe de los enredos. A ver qué nos cuenta. El cuervo apareció a gran altura, tras una nube. El campo se derramaba como una balsa. Solo había campo y cielo, y una encina sola entre ellos. El cuervo se dirigió hacia la encina, fijamente, como si no viera nada más. El cuervo volando, y aquí la encina. Qué ilustración, ¿eh? Ya os he avisado que este cuento es un 10. De hecho, está muy premiado este cuento. El cuervo se posó en el suelo, se sacudió el abrigo y los zapatos, mirando a su alrededor. Se acercó al tronco de la encina y, haciendo una reverencia, abrió el pico y dijo: Buenas tardes, señor tronco. ¿Es usted quien manda aquí? Con ese tonito. El tronco no supo qué decir. ¿Mandar? ¿Sobre qué?, preguntó en voz alta. Aquí todo tiene vida. Claro, en la naturaleza nadie manda, cada uno cumple su función. Ya podíamos aprender, ¿eh? El cuervo sonrió sin ganas. Se entretuvo en comerse 2 bellotas y añadió: O se manda o se obedece, querido tronco, y no hay más. Se dio la vuelta y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido, y había soltado su poquito de basura. Mal bicho,
Y mira el tronco. ¿A qué es impresionante? ¿A mí sabéis a quién me recuerda? Al libro y a la película del monstruo vino a verme, que es espectacular. Si no habéis visto la película o habéis leído el libro, os lo aconsejo absolutamente. Es un poco triste, pero es una preciosidad. No es para los más pequeños, pero os lo aconsejo muchísimo. El tronco se quedó con esta cara. Y el cuerpo ya había dado su dosis de mala leche. A la mañana siguiente, el cuervo volvió al lugar. Se posó en la más alta de las ramas. «Queridas hojas», dijo con su voz ronca, «decidme si os puedo ayudar en algo. Siento tanta pena por vosotras». Las hojas, extrañadas, preguntaron al cuervo por aquella pena que sentía. Preguntaron todas a la vez. Aquí están nuestras amigas las hojas, asombradas de la pregunta. ¿Vosotros habéis sentido pena por las hojas de los árboles? Yo no. En todo caso, envidia. El cuervo se aclaró la voz. Tal vez esté equivocado, pero tengo la impresión de que vosotras, las más pequeñas y débiles, sois el escudo de este árbol. Sois paraguas. Solo vosotras os mojáis con la lluvia. También sois su parasol. Siguió sembrando sus dosis de veneno. El tronco siempre está a la sombra, conversando con las raíces, según tengo entendido. ¿Será porque ellos tienen menos trabajo y más tiempo libre? Las raíces abrigadas bajo tierra y el tronco sentado plácidamente, sin nada que hacer, mientras vosotras estáis obligadas a bailar de acá para allá, a merced del viento. ¡Qué malo y perro es! Y se marcha siguiendo con su discurso. ¿Acaso no es suficiente motivo para sentir pena?, dijo para terminar. Después miró su reloj de bolsillo, se le hacía tarde, alzó el vuelo y se fue por donde había venido. Se le hacía tarde para seguir haciendo el mal. Las hojas quedaron cuchicheando entre ellas. Algunas habían palidecido. El cuervo alza el vuelo y deja este precioso bosque más sombrío de cómo lo encontró. Ha sembrado la discordia. ¿Os suena? A los pequeños a lo mejor menos, pero a los mayores nos suena que hay demasiados cuervos por este mundo. A la mañana siguiente, el cuervo volvió al lugar. Se posó junto al tronco, aunque no era él a quien venía a ver. El tronco, que está el pobre ya un poquito triste.
Y no quiero dejar de enseñaros los zapatos del cuervo. ¡Qué maravilla de ilustración! ¡Qué buena, eh! ¿A quién venía a ver esta vez? ¿A quién venía a malear? Alejándose unos pasos, se tumbó sobre el suelo y lo abrazó con su abrigo. Metió el pico entre la tierra y le susurró a las raíces: «Queridas mías, os compadezco». Las raíces dejaron lo que estaban haciendo. No sabían de dónde venía aquella voz, a causa de la oscuridad, pero estaban seguras de que les hablaba a ellas. Y fue una, la más cercana, quien preguntó al cuervo por la causa de su compasión. Mirad las raíces. Qué bonitas, ¿eh? El cuervo se aclaró la voz. Tal vez esté equivocado, pero tengo la impresión de que vosotras, encerradas en este sótano de oscuridad, sois las encargadas de sustentar este árbol. Sois quienes escarban entre la tierra, buscando agua y alimento. También sois quienes soportan el peso de todo el árbol sobre la cabeza. En cambio, el tronco y las hojas disfrutan de días y noches, de brisa y de sol, mientras aquí todo está oscuro y hace frío. Puede que por eso sean tan felices a vuestra costa. ¿Os imagináis al cuervo hablando así? Puede que por eso nunca os inviten a subir a la superficie para que conozcáis la luz. ¿Acaso eso no es motivo de compasión?, dijo para terminar. Después miró su reloj de bolsillo, se le hacía tarde, se echó al pico un par de bellotas y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. Ya dejó su dosis de veneno. Las raíces quedaron hablando entre ellas, algunas se habían endurecido. Ya les estaba haciendo efecto el veneno. Y este pájaro malo se marcha, dejando al árbol, a las hojas y a las raíces, planteándose la vida de otro modo. De otro modo, mucho peor. A la mañana siguiente, el cuervo volvió al lugar. Ya le vale. Se posó en el suelo y se sentó a esperar. Aquí está el mal bicho. Empezó a esperar el efecto de todo lo que había hecho. Pues ¿sabéis qué pasó? Las hojas comenzaron a caerse. También ellas querían estar quietas como las raíces y sentadas como el tronco. El tronco se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero qué hacéis? Vosotras no os podéis tirar al suelo. Mira, todas tirándose de las ramas. Y el árbol, loco. ¿Pero qué estáis haciendo? Estáis rompiendo el orden de la naturaleza.
el orden de la naturaleza. Cada uno tenemos nuestro sitio y nuestra función. Nadie es más que nadie, nadie mejor que nadie. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, el bosque es esplendoroso. Las raíces dejaron de beber agua y comenzaron a despuntar entre la tierra. Querían sentir la brisa y el sol, lo que les había dicho el cuervo. El tronco se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero qué hacéis? Vosotras no podéis salir del suelo. Y aquí están, saliendo del suelo. Y el tronco completamente entristecido. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? El tronco, llorando, quiso explicar a las hojas y a las raíces que cada uno tenía su función, que cada uno sabía hacer cosas que nadie más podía hacer. Nadie es más ni nadie es menos, cada uno hacemos lo que tenemos que hacer. Que cada uno tenía su lugar y no podía cambiarlo aunque quisiera. ¿Y sabéis qué? El tronco estaba llorando. ¿Veis cómo llora? Porque eso iba a tener consecuencias muy importantes en el bosque. ¿Sabéis qué ocurrió? Las hojas cayeron todas. Las raíces salieron a la luz levantando la tierra. El tronco lloraba. «Te compadezco, querido tronco», dijo el cuervo entre dientes, y alzó el vuelo yéndose por donde había venido. Ya había hecho su labor destructora. A la mañana siguiente, el cuervo apareció a gran altura tras una nube. Traía una maleta. El campo se derramaba como una balsa. Solo había campo y cielo y una encina seca entre ellos. El cuervo se posó en el suelo, junto al tronco, colocó un buzón, dibujó una puerta y metió dentro su maleta. Después, orgulloso, se posó en una rama, príncipe de los enredos, rey de la nada. Había conseguido destruir toda la hermosa vida del bosque. Y ahí es donde él quiere y puede vivir, donde pueden vivir todos esos seres malvados. La encina seca y el príncipe cuervo en su trono, con su buzón de correos que pone Su Majestad. Vaya triunfo, ¿eh? ¿Qué os pareció? Triste, pero enseña muchas cosas. Esos cuervos fuera de nuestra vida. Pues colorín colorado, este cuento, un poco sombrío, se ha acabado.